Hola, soy Diane de Miles Import y bienvenido a la Política de Responsabilidad Social Corporativa RSC de Miles Import, una empresa especializada en la importación de frutas exóticas. Hoy, como lo puedes ver, vamos a tratar de muchas cosas. La introducción a la política de RSC de Miles Import, compromisos de Miles Import, acciones concretas y resultados, compromiso con los derechos humanos y normas sociales, ética empresarial y transparencia, metas y perspectivas. Empezamos con la introducción a la política de RSC de Miles Import. Estamos firmemente comprometidos con la promoción de la sostenibilidad en nuestra cadena de suministro, al mismo tiempo que fomentamos la equidad para los productores. Las frutas que ofrecemos, procedentes de prácticas sostenibles y justas, garantizan una calidad excepcional para nuestros clientes y un apoyo continuo a nuestros socios productores. Nuestro objetivo principal es integrar prácticas ambientales y sociales a largo plazo, manteniéndonos, por supuesto, competitivos. Los compromisos de Miles Import están en el corazón de nuestra misión de combinar el rendimiento económico con la responsabilidad social. Al invertir en el bienestar de nuestros empleados, aseguramos una fuerza laboral satisfecha y dedicada. Además, nuestro apoyo a los productores en la adopción de prácticas agrícolas sostenibles garantiza cadenas de suministro ambientalmente responsables. Por último, nuestra participación en la reducción del impacto ecológico a lo largo de la cadena de valor nos permite ofrecer productos con una baja huella de carbono a los consumidores. Nuestras acciones concretas son parte de un enfoque dinámico hacia la sostenibilidad y la equidad. Al ofrecer frutas frescas como mangos, uvas, piñas, cerezas y más, nuestro objetivo no solo es proporcionar una experiencia de sabor excepcional, sino también asegurar que estos productos provengan de cadenas de suministro sostenibles y responsables. A través de nuestras asociaciones con productores certificados, garantizamos la trazabilidad y calidad del producto, al mismo tiempo que reducimos la huella de carbono de nuestras importaciones mediante iniciativas logísticas innovadoras. En Miles Import, el respeto por los derechos humanos y las normas sociales es una prioridad fundamental. Creemos en la igualdad de oportunidades y la diversidad dentro de nuestra organización. Y estamos comprometidos a proporcionar condiciones de trabajo seguras que respeten los derechos de los trabajadores. Además, nuestro compromiso con la transparencia empresarial significa que combatimos activamente la corrupción, asegurando una competencia justa y una conducta ética en cada nivel de nuestra cadena de valor. En Miles Import, la transparencia y la ética son pilares esenciales en nuestra forma de hacer negocios. Nos adherimos a estándares estrictos contra la corrupción, asegurando prácticas comerciales honestas y responsables. Además, damos gran importancia a garantizar una competencia justa, lo que permite a nuestros socios y clientes confiar en nuestras transacciones. Nuestra comunicación es siempre clara y transparente, con informes regulares sobre nuestro desempeño y progreso en RSC. Como parte de nuestra estrategia a largo plazo, Miles Import ha establecido metas de sostenibilidad ambiciosas.
En efecto, para 2029, nuestro objetivo es lograr una reducción del 5% en nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, un paso crucial en la lucha contra el cambio climático. Además, estamos trabajando para consolidar nuestros objetivos de RSC para 2030, asegurando que nuestra empresa siga siendo un actor destacado en la promoción de prácticas sostenibles en todos los niveles. Muchísimas gracias. Gracias por tomarse el tiempo de revisar nuestra presentación sobre la política de RSC de Miles Import. Estamos orgullosos de nuestros compromisos y acciones concretas hacia un futuro más sostenible. No dude en ponerse en contacto con nosotros. Muchísimas gracias. Soy Diane de Miles Import. Hasta pronto. Visite nuestro sitio web, síguenos en las redes sociales, contáctenos. Bye.